Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes qué le vas a regalar, no le regale olla, no le regale estufa, no le regale licuadora. Mira aquí, 25,000 pesos tienes rumba para mamá. Así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción cómo ganarte esos 25,000 pesos para que les regales a tu mamá estos bonos de CC. Estamos de vuelta en Cátedra Médica, el lunes de catedráticos de este 13 de mayo, pues vamos a estar compartiendo información con profesionales que manejan el tema de los cuidados paliativos y el manejo del dolor. Damos la bienvenida a una de nuestras panelistas, la doctora Cindy Jiménez, quien es oncóloga, también internista. Buenos días, doctora, bienvenida a Cátedra Médica. Buenos días, muchas gracias. Como siempre, agradeciendo la oportunidad a Dios, en primer lugar, y a ustedes de estar en este lugar para educar a quienes escuchan. Para nosotros siempre es un placer, es una honra que los médicos acudan a las invitaciones. Los profesionales de la salud normalmente en la mañana estamos muy comprometidos, estamos muy ajustados en tiempo y de verdad que este programa a esta hora es un desafío, así que agradecemos mucho este tiempo que usted saca, doctora. En breve se incorpora la doctora Martínez del Villar, Betania, quien es la presidente de la Asociación Dominicana de Manejo del Dolor y Cuidados Paliativos, Asociación Dominicana que pues busca los beneficios de que la gente pues viva sin dolor y se le ofrezcan estos cuidados. La verdad es, doctora, que usted como oncóloga probablemente le toca día a día la necesidad de la problemática, la necesidad de resolver la problemática que hoy planteamos. Es la idea que quiero más o menos. Háblanos un poco de su experiencia de una manera que podamos pues ir viendo tanto el tema del dolor como tal, como el tema del cuidado paliativo y que nos explique un poco qué es eso del cuidado paliativo. Sí, bien, es cierto. Desde mis años de formación hemos visto con preocupación y ya en el ejercicio como tal que la oncología es de las especialidades médicas que quizás más se relacionan con este término de cuidados paliativos. Esta es una de las nuevas, digamos que, o de las más recientes especialidades o subespecialidades en algunos lugares, donde se busca brindarle al paciente y a los familiares una atención integral, desde el momento del diagnóstico, el proceso y hasta las etapas finales de la vida. Como usted mencionaba, día a día vemos casos de cómo pacientes, debido a la evolución de la enfermedad, propia de la enfermedad, llegan a, digamos que esa etapa final, a esa etapa donde la muerte quizás sea inminente y es necesario, como especialistas, tener herramientas adecuadas que nos permitan hacer el acompañamiento que ese paciente necesita y sus familiares. Creo, y ya abundará la doctora más adelante, supongo, que en la actualidad vemos esto como un modelo de integración, en donde el oncólogo no es un especialista que está apartado, sino que trabaja de la mano con psicólogos, con médicos paliativistas, y tratamos de brindarle al paciente un acompañamiento integral. Ya. Se incorpora con nosotros la doctora Betania Martínez. La doctora Betania Martínez es la presidente de la Asociación Dominicana de Manejo del Dolor y de Cuidados Paliativos. Buenos días, doctora Betania Martínez. Un honor, muchas gracias por la invitación. Para nosotros una honra, de igual manera que usted se encuentre con nosotros en el día de hoy, tratando un tema que toca la vida de quien padece una enfermedad terminal y la familia de esa persona. O sea, no es solamente el tema del paciente, sino también de la familia. ¿Qué usted nos puede decir respecto de, digamos, su experiencia a modo de introducción con relación al tema del manejo del dolor y de los cuidados paliativos en la República Dominicana? Dando seguimiento a lo que mi colega les explicaba, los cuidados paliativos es una especialidad, igual que la cardiología, igual que la oncología, y que se basa en conocimientos para poder ayudar a pacientes que estén pasando por una situación
que se necesite y que amerite conocimientos para poder lidiar con los síntomas y con la misma enfermedad. En base a esa definición, pues podemos entender que la República Dominicana en la actualidad pues ha logrado tener ya médicos formados en paliativos para poder ayudar a esos pacientes, no solamente oncológicos, porque los cuidados paliativos no son exclusivos para pacientes oncológicos. Esos cuidados son para pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, las cuales necesitan tener un manejo para poder ayudar a enfrentar la enfermedad. Como su nombre lo dice, una enfermedad crónica que se va a tardar mucho tiempo. No sabemos el tiempo en que los que creemos en Dios pues serán llevados, pues en ese tiempo hay que darle una condición de calidad mientras se enfrenta un tratamiento y dentro de lo que enfrenta la misma muerte inminente. Ese último punto que menciona es muy importante porque quizás la gente relaciona el tema de los cuidados paliativos únicamente con los pacientes oncológicos. Sin embargo, usted menciona que hay enfermedades crónicas que requieren de este manejo para que los pacientes tengan calidad de vida. ¿Cuáles otras enfermedades, además de las enfermedades oncológicas, requieren de un servicio de manejo de dolor o cuidados paliativos? Los pacientes que tienen enfermedades crónicas, como cuáles insuficiencia cardíaca congestiva, el EPOC, que es la enfermedad broncopulmonar obstructiva. Están los pacientes con enfermedades inmunológicas, como la esclerosis múltiple, los pacientes hepáticos, los pacientes diabéticos, que tienen esas enfermedades de larga evolución, que están frente a un tratamiento, pero que requieren de una atención y un cuidado para permanecer en calidad de vida. Por esas razones, los cuidados paliativos no son exclusivos para pacientes oncológicos. Cuando hablamos de manejo de dolor y cuidados paliativos, pues nos salta en primera instancia el tema oncológico, pero naturalmente que hay otras patologías, otras condiciones, como usted acaba de apuntalar, que son litoral de cuidado paliativo. El equipo que hace cuidado paliativo está integrado por ¿quiénes? ¿Quiénes integran ese? Como es una multidisciplinaria, una acción multidisciplinaria, tú tienes que tener a todos los que manejan la enfermedad. Si es en el caso oncológico, tú te manejas junto al oncólogo. Y ese mismo oncólogo tú vas con la parte del psicólogo, con nutrición, paliativo. Si es un paciente que concomitantemente tiene una enfermedad oncológica, pero también tiene una enfermedad crónica como una cardiopatía, una hipertensión, pues tú puedes incluir a un médico internista o a un cardiólogo. Entra en el equipo el capellán, el psicólogo, el psiquiatra, el nutricionista. ¿Forma parte del concepto de cuidado paliativo? Eso es correcto, porque debemos de ayudar al paciente a que entienda su enfermedad y pueda manejarla desde el punto de vista de lo cognitivo y de lo conductual. Y sobre todo cuando se hablan de los capellanes por la parte espiritual, porque evidentemente habrá los que creemos en lo que es Dios, muy probablemente algún encuentro con eso divino, y siempre es bueno darle la parte de la paz espiritual que muchas veces se necesita en los pacientes que tienen este tipo de situación. He visto que, doctora Cindy Jiménez, oncóloga, pacientes que ya tienen una condición irreversible en la enfermedad oncológica, se les aporta en el cuidado paliativo el aspecto nutricional. ¿Por qué razón se hace esto? Sí, sabemos que las enfermedades oncológicas son las que más se relacionan con el estado de caquexia, sobre todo en estadios avanzados de la enfermedad. ¿Qué es la caquexia? Es un estado de desnutrición generalizada. El paciente no puede percibir los aportes nutritivos necesarios, ya sea por el tumor o ya sea por la poca ingesta o porque lo que ingiere no da abasto para mantener lo que sería esa homeostasis. Algo que ustedes mencionaban y que me gustaría recalcar es que
generalmente solemos relacionar el término paliativo con un estado avanzado de la enfermedad y esto no es así. Los cuidados paliativos deben de entrar en escena desde el momento del diagnóstico. En este caso, me remito a lo que me compete, que sería la oncología. Sí, claro. ¿Por qué razón? Bueno, porque cada vez más nosotros utilizamos terapias que cambian la enfermedad, es decir, tratamientos. Y esos tratamientos pueden tener como objetivo curar, que si se puede, dependiendo del estadio, es lo que buscamos alcanzar, y si no, pues controlar la enfermedad. Y cuando la enfermedad no se puede controlar, es decir, que progresa o evoluciona con el tiempo, va a terminar en lo que sería etapas finales de la enfermedad, lo que conlleva lamentablemente la muerte. Y el paciente debe ser preparado para cualquiera de los escenarios posibles. Por eso es que el médico paliativista no solo se encarga meramente de brindar soporte en etapas finales de la enfermedad, sino en manejo del dolor, dolores crónicos como en el caso del cáncer, ese dolor, bueno, puede ser somático, visceral, neuropático, atendiendo de dónde esté la malignidad. Entonces, ese modelo integrativo con médico paliativista, con psicólogos, con nutricionista, permite mantener al paciente en el mejor estado posible para poder enfrentar esa condición o enfermedad. Hay varios aspectos, según observamos, que el cuidado paliativo pues enfoca el tema, por ejemplo, de las necesidades físicas, las condiciones físicas, como el tema por igual lo espiritual, como el tema, digamos, de la necesidad de realizar algunas prácticas. O sea, hay varios litorales que se tocan en el aspecto, digamos, del cuidado paliativo. Las necesidades emocionales, probablemente. Todo eso, entonces, incluye un concepto que lo vemos como aspiración. ¿Cómo andamos en nuestro medio? Independientemente de que estemos hablando de la capital de la República o de las provincias. El concepto de medicina paliativa, ¿cómo se asimila en la República Dominicana? Bien, volviendo al punto anterior, lamentablemente lo asimilamos en etapas finales de la vida. Entendemos que es una herramienta que solamente puede ser utilizada en esa etapa terminal. Y quizás esta realidad cambie, varía un poco en centros como el que la doctora obviamente tiene, y en centros grandes oncológicos como el que yo trabajo, el Instituto de Oncología Dr. Heriberto Peter, donde se ejerce una medicina paliativa como debe ser, con una integración de diferentes especialidades y subespecialidades. Pero esa no es la realidad general, esa no es la realidad del país. Sí, regularmente se refiere al paciente a cuidados paliativos cuando ya está con ese dolor que no lo resiste, cuando ya el paciente está quizás muy débil, y eso que indica pues es importante. ¿Cuál sería el beneficio para el paciente de iniciar cuidados paliativos desde el momento del diagnóstico, a diferencia de cuando ya se envía al paciente cuando está en esa etapa terminal? Los beneficios están claros y países desarrollados, como en Estados Unidos y varios países de Europa, lo demuestran. Estás preparando al paciente para los diferentes escenarios que se pueden presentar en la enfermedad, y el nivel de aceptación y de cómo afrontan esos posibles escenarios varía mucho, o sea, puede cambiar mucho incluso el fin o el objetivo. Me explico. Cuando tú preparas a un paciente y le das un diagnóstico de malignidad, independientemente del lugar que sea, y le dices, mira, el objetivo de esta enfermedad, hablemos de un estadio 4, una enfermedad metastásica, el objetivo del tratamiento de tu enfermedad, bueno, no te puedo garantizar médicamente la curación, pero sí buscamos controlar síntomas. Yo te voy a derivar a un médico paliativista para que te ayude a manejo del dolor, te voy a derivar a un psicooncólogo para que te dé herramientas para afrontar esta enfermedad. También te voy a pedir o te voy a solicitar y voy a pedir al psicooncólogo, que incluya a tus familiares. Sabemos de la condición del cuidador, que es ese desgaste emocional que sufren los familiares por cómo está el paciente. Claro. La doctora, me corregirá usted, doctora Saunders, creo que es una de las médicos paliativistas, creo que fue la que introdujo la medicina paliativa moderna.
mencionaba dentro de esas historias que la llevaron a hacer medicina paliativa el caso de una paciente, y lo voy a mencionar porque es lo que vemos día a día como oncólogos. Claro, claro. El caso de una paciente que le decía, yo estoy triste, estoy mal, no solo por el hecho de que sé que tengo una enfermedad que no es curable médicamente, yo estoy mal porque veo a mi esposo y a mi hijo desgastarse emocionalmente, físicamente, cuidándome, y saliendo a la calle tener que buscar dinero para poder enfrentar los gastos que esta enfermedad conlleva. Entonces, tomando en cuenta eso, te das cuenta de que la realidad va mucho más allá de lo que realmente se ve. Sí, claro. Entonces, al ofertar a un paciente todas estas herramientas de psico-oncología, medicina paliativa, lo preparas y afronta esa realidad de una manera muy diferente a cuando no tiene esas herramientas. Y eso que usted apunta es definitivamente un aspecto crucial en todo lo que tiene que ver con este tipo de vivencias. Yo siempre digo que el tema de los diagnósticos oncológicos es diferente cuando tú lo ves desde fuera a cuando te toca de cerca. La vivencia es totalmente desgarradora. Y el incluir a los familiares dentro de todo ese programa de seguimiento al paciente es fundamental, definitivamente. De hecho, hay una diferencia, Lizania, en relación con el tema de esa famosa red de apoyo con la que debe contar cualquier enfermo, no solamente de oncología, un paciente con insuficiencia renal crónica, un paciente que se dializa. Recuerdo cuando yo era médico interno. Es la etapa final de la carrera de medicina, donde estás entonces haciendo una rotación durante todo un año en hospitales. Y me tocó en el hospital Padre Villini. Veía un paciente que se trasladaba desde Montecristi, venía 3 veces en semana. Y ese joven tenía la situación de que venía solo, tenía que amanecer muchas veces en el hospital para poder entonces tomar ese primer turno. Y este paciente, en los pocos meses en los que yo estaba como interno acá, lo vi desgastándose. Luego, en paralelo, veía a una señora, una mujer muy joven, recuerdo de nombre Irma. Irma. Y ocurre que ella venía también de una provincia lejana, pero en este caso venía del sur. Pero ella venía con familiares y con amigos. Y la diferencia era del cielo a la tierra. O sea, la red con la que puede contar o con la que debe contar una persona con una enfermedad catastrófica, con una enfermedad crónica, define muchas veces, porque esas necesidades de esa persona no solamente está en el ámbito físico, sino también en ese aspecto que usted señalaba, doctora, de la parte emocional, la parte espiritual. O sea, el tú ver que tu familia te apoya, que te ayuda, que está contigo, es un elemento muy positivo, un elemento que va a colaborar. Así es. Bueno, y ya retomando el tema de cuando ese paciente es referido a una unidad de cuidados paliativos, ¿cómo se clasifica el dolor o cómo se evalúa el nivel de dolor que tiene ese paciente para, con base en eso, pues poder establecer un tratamiento adecuado para ese paciente? Regularmente ya cuando ya estamos hablando de un dolor oncológico, pues entonces tú tienes diferentes formas de cómo tú evaluarlo. Tú lo puedes evaluar primero por la intensidad. Él viene por un dolor leve, moderado, un dolor moderado a severo o un dolor intenso que no tiene y que no es refractario a ninguna maniobra. Otra forma de tú calificarlo, este dolor, es si es visceral. Eso quiere dejar dicho que todo lo que esté dentro de la cavidad abdominal duele. Entonces nosotros decimos, identificamos que el dolor es visceral, que es de tipo nociceptivo, porque es una clasificación que nos permite a nosotros saber cuál de todas las fibras que está mandando la señal es quien está provocando esta sensación que a ese paciente no le agrada. Está también la misma forma de diagnosticar la parte neuropática, que esos son algunos pinchazos que ellos
en algún momento pueden desarrollar, tanto por el tratamiento que se le ha indicado, como de por sí el mismo desgaste de esas mismas fibras que ya han sido tocadas. Bueno, señores, tenemos que irnos a una pausa. En breve regresamos. El tema del día de hoy, el manejo del dolor y cuidado paliativo. Contamos con la doctora Cindy Jiménez, oncóloga, la doctora Betania Martínez del Villar, quien es la presidenta de la Asociación Dominicana de Cuidados Paliativos. Ya volvemos.